Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar a través de este nuevo espacio de Armonifan en vivo. Hoy con una masterclass bastante interesante. Hemos venido conversando sobre las diferentes crisis que afectan a la familia y hoy nos vamos a centrar con una de las crisis importantes que es necesario comprender cómo afectan de forma directa a la realidad de la estructura familiar. Hoy vamos a hablar de las crisis evolutivas, también conocidas como crisis del desarrollo. Por eso voy a tratar de ponerle un ejemplo. Piense en usted como ser humano. Piense que en algún momento usted se formó en el vientre de una mujer, su madre, y paralelamente, bueno, se ha ido construyendo a lo largo de los años, a lo largo de un tiempo de vida, el que ya usted hoy tiene. Ha pasado por ser bebé, ha seguido en una etapa donde aprendió a caminar, posterior, una etapa preescolar, escolar, colegial, universitaria, si ha logrado estudios superiores, y hoy un adulto emergente, un anciano, porque se encuentra en esta hermosa etapa también, ya en la vejez. Son diferentes etapas del desarrollo por las que vamos los seres humanos evolucionando, atravesando, y cada una de estas etapas ciertamente significa cambios cognitivos, físicos, sociales, de carácter emocional o relacional, y bueno, así como el ser humano o la individualidad que somos experimenta todos estos cambios evolutivos que también implica de algún modo crisis, por ejemplo, la de la adolescencia, donde a veces situaciones corporales como las espinillas, el no estar conforme con el cuerpo que tengo, puede provocar un desánimo, un desequilibrio en la persona. De la misma forma, en la dinámica de la familia, se van suscitando cambios evolutivos, cambios del desarrollo, que van de alguna forma provocando crisis o ayudando a la familia a que pueda consolidarse aún más, adaptarse, unirse más cada miembro que integra esta realidad familiar. Bueno, mi nombre es Willy Molina, soy asesor y orientador de familia. Qué gusto poderle acompañar a través de este espacio, como lo he dicho, Armonifan en vivo. Siempre para nosotros este espacio social es muy importante y nos permite acercarnos a usted, que desde su realidad familiar se puede instruir y comprender qué es aquello que golpea fuertemente a su familia y cómo podríamos nosotros mejorar de alguna forma la dinámica de la estructura familiar. Hoy vamos a hablar, como lo he mencionado desde el inicio, de las crisis evolutivas o las crisis del desarrollo en la familia, hablando de 5 aspectos generales importantísimos que debemos de comprender, analizar, para darnos una idea de si nuestra familia está o ya experimentó una situación de estas y ha alterado positiva o negativamente a nuestra familia. Le ha generado una afectación significativa o negativa a la estructura de nuestra familia. Cuando nosotros hablamos de una crisis, tenemos que entender que la crisis no es algo malo, es una readaptación
que tiene que tener la familia para que el impacto que genera la crisis no sea disfuncional, sino que más bien se transforme en un momento de crecimiento, de desarrollo, de unidad, de vínculo afectivo que permita esa armonía, esa dinámica que genera los vínculos más fuertes en una familia. Vamos a hablar de la primera necesidad o de la primera situación que se puede presentar cuando hablamos de una crisis evolutiva. Tenemos la primera etapa, que es la conyugalidad. Generalmente hay un enamoramiento, hay una comprensión y un conocimiento de aquellos que deciden posterior formar una familia, y cuando estos dos se unen a esta etapa naciente del matrimonio, se le pueden arrimar fenómenos que alteran aquella dinámica que se venía dando en un noviazgo. Podía ser que existió un noviazgo bonito, no habían mayores diferencias entre ambos, la familia no intervenía en el noviazgo, pero ahora en la conyugalidad sí. Interviene la suegra, interviene el suegro, intervienen los cuñados. Tenemos que iniciar un proceso de adaptación, de conocimiento de este nuevo hogar que hemos construido y que hemos formado. Y aquí se da algo interesantísimo. Nosotros le llamamos el encuentro, donde tenemos que comprender que cada cónyuge tiene una historia de vida totalmente diferente del otro. Y por lo tanto es un encuentro de dos extraños, de dos historias totalmente diferentes que se unen en una conyugalidad. Imagínense en esto. A veces la persona traerá costumbres o hábitos que no son muy bonitos, que no se conocían porque estábamos en la etapa del noviazgo, pero ahora tengo que conocerlos en la vida conyugal y empiezan a generar sintomatología de una crisis que va a generar en un periodo de tiempo corto una crisis exponencial si no se busca una ayuda adecuada. Vean qué interesante esto. Ahora el nuevo matrimonio tendrá que organizar aspectos prácticos de la vida cotidiana, por ejemplo, las tareas domésticas, gestionar la economía, aquellos espacios de ocio o de esparcimiento que antes eran individuales, ahora tendrán que complementarse en la conyugalidad. En estos espacios se puede dar que uno de los cónyuges sienta también rechazo hacia el otro porque frecuenta o visita mucho a sus padres, aquellos que se suponía había dejado para compartir su vida conmigo. Y todo esto empieza a generar fenómenos que van separando la conyugalidad o esta vida matrimonial. Se acerca un segundo fenómeno o una segunda crisis de esta generalidad evolutiva, que es el nacimiento del primer hijo, o también hablemoslo de los diferentes hijos que pueda tener la conyugalidad. Tenemos que entender que aquí nace una adaptación, una comprensión del nuevo rol que asumo como padre o como madre. El amor se parte. Antes el amor conyugal era exclusivo, ahora no. Ahora hay
uno, dos o tres seres humanos más a los que hay que prestarle atención, los que van a requerir afecto, cuidado, tiempo, dedicación, y por lo tanto los cónyuges pueden sentir también un distanciamiento, una separación natural que provoca un fenómeno, una crisis de disfuncionalidad entre el olón conyugal. Y entonces los esposos se reclaman, los esposos empiezan a pelear, los esposos empiezan a tener una rivalidad, no se dan cuenta qué es lo que pasa. Puede ser el fenómeno por el nacimiento del primer hijo, del segundo o del tercer hijo. Se empieza a dar un cansancio también natural, más atención hacia el niño más pequeño. Los progenitores se dan cuenta que ya su mundo no gira solo en torno a ellos, sino que también ahora tiene que girar en torno a los hijos, y esto genera, como lo he dicho, múltiples adaptaciones que si la pareja no logra comprenderlas, no logra estimularlas, se va transformando en toda una patología que va alterando la dinámica conyugal y por lo tanto va fracturando, va fragmentando la relación hasta provocar un posible divorcio. Yo espero, como siempre lo digo, que se pueda ir entendiendo lo que voy explicando. Esto es importante porque nos permite ampliar desde el concepto de la conyugalidad cómo es que se va originando una separación paulatina en el tiempo, de manera progresiva, que va alterando toda la dinámica de la familia y por lo tanto luego esta dinámica del divorcio que altera totalmente la realidad conyugal y deja a los hijos de una manera indefensa, vulnerables emocionalmente hablando. Vean qué importante. Cuando hablamos del nacimiento de los hijos, tenemos que también traer, así integrar inmediatamente otro fenómeno paralelo o una crisis dentro de esta dinámica de la crisis evolutiva, que es el ser abuelo. ¿Sí? La pareja está muy joven, tiene apenas 3 o 4 años de vida conyugal, es el primer hijo, es el primer nieto para aquellos que son los suegros, los abuelos, y estos quieren integrarse al cuidado del nieto. Por eso empiezan a llegar más al ámbito del hogar, empiezan a intervenir más en cómo cuidar al hijo, empiezan a dar sugerencias de cómo tiene que ser el cuidado de estos nietos, quieren asumir el papel que ya dejaron atrás y no se dan cuenta que empiezan a alterar también la dinámica de esta conyugalidad naciente. Por eso le hablo también a usted, abuelo, tenemos que tener cuidado y claridad de hasta dónde llego yo, porque la responsabilidad del hijo es exclusiva del rol de padre, del rol de madre. Tu rol en este momento es ser abuelo. Por lo tanto, quienes toman la decisión, quienes eligen, quienes imponen reglas sobre el hijo son sus padres, no el abuelo. Porque si empiezas a intervenir, esto va a generar una disfunción en la conyugalidad y por lo tanto se provoca una crisis no deseada que altera todo el orden de la estructura de la familia, generando conflictos, a veces violencia, a veces ofensas a través de las palabras, y todo esto altera también el orden emocional de los niños, los impacta fuertemente. Por eso, mucho cuidado también en la estructura conyugal con esta familia extensa que de alguna forma
puede integrarse y afectar la dinámica de este matrimonio nuevo, de esta familia nueva que se está desarrollando, que tiene que tener sus propios límites, que tiene que establecer sus propias reglas, que tiene que incorporar sus propias tareas al ámbito del hogar, que tiene que permitir construirse una intimidad que solo se logra cuando se le permite, y por ello es importante que esta nueva conyugalidad, que esta nueva estructura familiar tenga también un hogar propio, un hogar estable. No tiene que andar rodando de un hogar a otro, sino que lo que se recomienda es que haya una estabilidad de hogar, para que esa estabilidad también se lleve a la vida del hijo. Bueno, voy a ir resumiendo porque vamos avanzando y vamos concluyendo con el tema. Estamos hablando de las crisis evolutivas. Cuando hablamos de esta crisis del desarrollo, tenemos que entender que también se producen crisis paralelas a esta crisis general. Y por lo tanto he hablado de la primera etapa donde se pueden generar crisis, que es esta complementariedad que se tiene que dar entre los cónyuges. Segundo, el nacimiento de los hijos, cómo se afecta y se altera la dinámica conyugal cuando los hijos se hacen presentes en la vida y en la estructura de la familia. Y no quiero decir que los hijos sean un obstáculo para el amor conyugal, no, mucho cuidado, no he dicho eso. Se tiene que entender que el hijo viene de alguna forma a introducir otras características que tienen que permitir que de los cónyuges brote el amor, más amor del que antes se tenía. Porque ahora este amor que nace de los cónyuges se tiene que estructurar, se tiene que esparcir también al fruto que son los hijos. Paralelamente hablando, con el nacimiento de los hijos, se integra la familia ampliada, los abuelos, he hablado de ellos, que pueden provocar también una dinámica de crisis que provoca una alteración, un sismo emocional entre los cónyuges, entre esa intimidad que tiene que nacer, que tiene que crecer, que se tiene que ir multiplicando a través de la esponsalidad. Por eso, mucho cuidado, ustedes esposos. Hay que establecer reglas y normas claras. Papá, no te involucres. Mamá, no te involucres. Esta es mi conyugalidad, este es mi matrimonio, estos son mis hijos. Yo me encargo de educarlos a mi manera. Hoy ya no te toca, no te corresponde. Esto es claro, así hay que hablarlo, así hay que decirlo. Porque la intimidad conyugal se tiene que estructurar a base de la nueva realidad familiar. Sí, abuelo y abuela pueden venir, pueden cuidar al nieto, pueden dar en algún momento una sugerencia, pero es eso, es sugerencia. No quiere decir que tengamos como cónyuges que hacer lo que los padres nos están diciendo. No, mucho cuidado, porque aquí se va alterando también la dinámica y la estructura esponsal. Voy a hablar y voy a hacer un paréntesis acá con la realidad, vamos a ver, con la realidad reconstruida o ensamblada. A veces, y me ha pasado, he tenido que escuchar a una esposa, por ejemplo, que me dice, es que mi esposo, solo con su hija, parece que la hija es la novia, ya que hay crisis, hay un conflicto conyugal.
porque se está viendo al hijo como un rival. No, el amor tiene que ser equitativo. El amor conyugal, el amor con los hijos. No puede haber un desbalance en este amor. Yo tengo que tener un equilibrio en el amor conyugal y en el amor de los hijos. Espero se entienda. Porque a veces pasa que el cónyuge tiene más amor por los hijos y descuida a su esposo o a su esposa. O pasa que a veces también los cónyuges se aman mucho, tanto entre sí, que el amor de los hijos anda aquí abajo. Se empieza a dar una rebeldía, se empieza a dar una descomposición de la estructura familiar, porque los hijos no se sienten queridos, no se sienten amados, y en este sentido, bueno, la dinámica familiar se fragmenta. Vean todo lo que vamos conversando en relación a una única crisis. Y son más, hablamos de 4 en el episodio, en el programa anterior. Por eso, y con todo el amor humano lo voy a decir, a veces el matrimonio tiene crisis, y crisis fuertes, grandes. ¿Prefieren irse de paseo? ¿Prefieren irse a pagar a una X cadena de restaurantes una cierta cantidad de plata altísima que buscar una terapia, una ayuda profesional? Y la crisis es grandísima. Ah, ¿no? Preferimos irnos de paseo a un hotel X, 5 estrellas, todo pagado, donde pagamos un dineral. Ah, no, la terapia es muy cara. La terapia es carísima. No me sirve la terapia, no, mucha plata. Y nunca resuelven la crisis, porque gastamos, invertimos el dinero en cosas superfluas que a veces no recomponen el daño, las heridas, las cicatrices que todavía habitan en la familia. Ah, no, la terapia es muy cara. Con todo el respeto, puede ser más barata una terapia para restaurar una conyugalidad que lo que vale el divorcio. Y tengo que ser así, porque cuando llega el matrimonio, la conyugalidad a terapia, muchas veces es poco lo que se puede hacer, porque se ha ido permitiendo en el paso del tiempo que todas estas crisis afecten y alteren a la conyugalidad de manera que ya la separación es inevitable. Por eso este tipo de charlas son preventivas, ¿sí? ¿Para qué? Para que hagamos conciencia y dejemos de lado los mitos sociales, que el psicólogo no funciona, que el terapeuta de familia no sirve. No, sí funciona, sí sirve la terapia. Puede ser mi actitud, puede ser mi conducta, puede ser mi pensamiento, el que bloquee ya que la terapia haga su efecto. Por eso tengo que hablarlo así, porque a veces se paga carísimo por un par de zapatos, 60, 70 mil colones, las últimas tenis del mercado. Carísima una terapia psicológica, una terapia de pareja, carísima, carísima. Con lo que pagaste por esas tenis, hubieras pagado 3 sesiones de terapia y te hubiese dado mayor beneficio a tu conyugalidad o a tu realidad familiar. Tengo que decirlo, es el pan de cada día, lo atiendo todos los días. Es una realidad en nuestro país y en el mundo. Las personas prefieren otras cosas antes de buscar ayuda. Y esta ayuda no solo trabaja en la estructura o en la dinámica de la familia, sino también en la individualidad de la persona, de quien uno es. Graving me dice: buenas noches, Willy, bendiciones a usted y a su familia. Y Jessy Mora Pereira me dice: buenas noches, buen tema. Gracias por los comentarios, me encanta leer sus comentarios.
Si usted tiene comentarios hasta este momento, hágalos, por favor. Es importante, es muy bonito sacar tiempo, dedicar un espacio como este y que siempre pueda uno tener una retroalimentación de lo que usted está percibiendo, del beneficio que usted está recibiendo al escuchar un programa como este en vivo. Vamos a continuar. Estamos hablando de las crisis o de la crisis del desarrollo. En la crisis del desarrollo se presenta algo también interesantísimo. Es la adolescencia de los hijos. He hablado un poquito del nacimiento de los hijos, he hablado de cómo se integran a veces los suegros o los abuelos en la dinámica de la familia y generan caos. Ahora me voy a referir un poquito a la adolescencia. Como la adolescencia, tanto en una familia monoparental, en una familia uniparental, en una familia ensamblada, en una familia nuclear, en una familia extensa, puede alterar la dinámica de toda la familia. ¿De acuerdo? Vean, ¿por qué? A partir de los 10 años, el pensamiento del niño cambia, radicalmente hablando. Este niño inmediatamente empieza a razonar lógica y abstractamente, por lo tanto, empieza a entender espacio-tiempo y empieza a distinguir los horrores de pensamiento del adulto, las incoherencias que usted y yo como adultos podemos estar diciendo. Antes, para el hijo, eras perfecto. Y no digo que no lo seas ahora, pero pasa que ya él razona y entiende las incongruencias de tu lenguaje. Tú dices, por ejemplo, no grites, pero ya tú le has gritado a tu adolescente. Por lo tanto, él siente que no eres capaz ni de contenerte porque él se va a tener que contener. Le dices, no fumes, no consumas droga, pero tú fumas, tú consumes licor, que también son drogas. Aquí hay incoherencia. Por eso, yo no puedo muchas veces contener una conducta del adolescente porque yo soy generador también, directa o indirectamente, de esta conducta. Por eso la adolescencia pasa a ser también muchas veces un fenómeno de crisis en la conyugalidad o en la dinámica de la familia, porque el adolescente en esa búsqueda de su identidad, de su independencia, busca ser diferente de aquella figura de autoridad que por muchos años ha ejercido dominio, reglas, normativas sobre él. Y no digo que no tengas que seguirlas implementando, sí, claro, se tienen que seguir respetando normas, estructuras de pensamiento. En la adolescencia es importante que el hijo entienda que tú tienes reglas que él debe cumplir. Regla, sinónimo de amor, sinónimo de cariño. Regla, límite, sinónimo de que te preocupas por tu adolescente. Así tal cual. Pero si tú le das rienda suelta, si tú te vuelves un padre permisivo, si tú permites que tu hijo llegue a la hora que él quiera, que no estudie, que solo pase encerrado en su cuarto, que habitúe a cualquier tipo de persona, ¿qué imagen, con qué imagen lo estás alimentando? Que no lo quieres, que no lo amas, que no te preocupas por él. Por lo tanto, vas a ver a un hijo más revelado, más difícil de corregir, más difícil de contener. Vean, esto es importantísimo, porque la adolescencia significa que el hijo
se confronta con el adulto porque busca ganar libertad, busca ganar independencia, porque hasta ahora no la había sentido, pero no es porque él lo quiera en el sentido de que se rebela porque es rebelde, porque es grosero, porque es un malagradecido con aquel que le dio la vida y con aquel que lo ha alimentado siempre. No pasa eso. Es que él en la adolescencia está construyéndose a sí mismo para lograr tener luego esta independencia de adulto maduro capaz de integrarse a una sociedad. Y el adulto, o sea nosotros, tenemos que irle dando a él un acompañamiento, una guía, una orientación que le permita también ir tomando decisiones correctas, ir comprendiéndose, ir aceptándose según sus cambios físicos, conductuales, cognitivos y sociales, y por lo tanto ayudarle también nosotros a equilibrar sus emociones. Si tú gritas, él va a gritar. Si tú lo ofendes, él se va a defender. Si tú lo pateas, él va a patear. Si tú le tiras el puño, él va a querer tirar el puño. Es que se está convirtiendo en un hombre, en una mujer. Pero si no reaccionamos, si no comprendemos la etapa evolutiva en la que se encuentra mi hijo y la etapa del desarrollo o la etapa evolutiva en la que se encuentra la familia, por lo tanto, crisis, guerra, indiferencia, violencia, maltrato, sarcasmo, ironía. ¿Cómo te comportas, papá, con tu adolescente? La adolescencia no es difícil, no. La adolescencia es un mundo hermoso. Nos han hecho creer que el adolescente es caos, es crisis, es conflicto. Tenemos que sacarnos ese mito de nuestra cabeza. Si hemos hecho bien el trabajo en los primeros años de vida, la criatura en la adolescencia se sabrá comportar. Será un buen hijo. Sabrá obedecer. Sabrá respetarte. Sabrá responder. Sabrá cumplir sus tareas en el hogar. Pero habremos tenido que dar nuestro mayor esfuerzo en los primeros 10 años de vida, que son a veces los más cansados, donde a veces el papá dice, ¿en qué me metí? A veces está enfocado en sus propias metas, en seguir estudiando, en trabajar duro, y descuida la parte humana de sus hijos. Cuando ya quiero rescatarlos en la adolescencia, muy tarde, los descuidé 10 años, los más importantes en la vida de un ser humano. No le di el cariño que ocupaban, no estuve ahí presente cuando me necesitaron, nunca participé de un acontecimiento importante en la vida de ellos. Muchas veces ofendí, maltraté con mis palabras, con mis gestos corporales. Qué difícil la adolescencia, sí, ahora sí, le puedo decir que sí, ahora sí, va a ser difícil. Y no quiero decir que el método haya fallado, porque puede ser, se puede dar, que al integrarse el adolescente con sus pares, y me refiero a sus amigos, a las personas que habitúa, a las amistades del barrio, a las amistades del colegio, él puede cambiar radicalmente de conducta, de pensamiento, de actitudes. Pero por eso lo he dicho, en la adolescencia el papá no puede descuidar a su hijo. Y es que a veces el papá, otro mito también social, el padre está deseando que el niño salga de la escuela y dice, ya, lo logré, descanso, ya,
ya está. Ahora que él galope solo. Cuidado. Y el primer año del colegio le dimos rienda suelta. Todavía no se podía. Todavía no se podía. Bueno, todavía no era el tiempo de esa rienda suelta. Ven, esto es un temazo, pero lo vamos a dejar aquí. Y no me he integrado con el tema de los niños, de la crianza. Gracias, Brian y Sara, por el mensaje que me han puesto, porque en algún momento vamos a profundizar en este tema. Hoy lo he querido dejar y me he introducido en la adolescencia también muy poco. Esto es todo un universo de pensamientos, de herramientas, de situaciones, que este tema hoy sirva para una generalidad, para comprender qué puede estar golpeando a mi familia y no me había dado cuenta. ¿Cuál es el tsunami que te está golpeando en este momento? ¿Y cómo puedo yo reinventarme, buscar ayuda adecuada para solventar la necesidad que está teniendo mi familia? Bueno, en la adolescencia puede empeorar el clima familiar, el clima esponsal, el clima conyugal, porque como lo he dicho, tengo el adolescente por un lado, pero por otro lado el padre, la madre, experimentando también un fenómeno evolutivo al que le llamamos segunda adolescencia. Ahí lo dejo. El hijo puede llegar a las drogas, al consumo del alcohol, a una deficiencia o a un bajo rendimiento en las notas académicas que alteran el orden y la funcionalidad de todo el sistema de la familia. Observen qué puede estar pasando. Es que a veces el adolescente cae en drogas, puede caer también en mala crianza, en altanería, en grosería, en peleas callejeras. ¿Qué está pasando en casa? ¿Será que los papás están gritando? ¿Será que los papás están en una transición de divorcio? ¿Será que el hijo sabe algo que el papá oculta y que él no lo ha querido contar a la madre por temor? Es que hay un montón de fuerzas internas guardadas en el adolescente que pueden estar provocando su conducta. Búsquele ayuda a su adolescente, búsquele un terapeuta, un profesional también. No lo ocupa, yo no lo ocupé, él no lo ocupa. Sí lo ocupaste. Es que nunca fuiste a uno. Todos los seres humanos, la gran mayoría, requerimos ayuda. Requerimos que nos escuchen, que nos hagan sanar lo que llevamos dentro. Yo me asusto. Se me paran antenas cuando escucho a un paciente que me dice: Don Willy, mis papás fueron perfectos. Una mujer que se ha divorciado 3 veces, una mujer que es violenta para tratar a sus hijos. Mis papás fueron perfectos. Han sido los mejores papás. Mucho cuidado. Yo tengo que ser objetivo al ver mi realidad. Sí, puede ser que mis papás hayan sido perfectos en algunos aspectos de vida, pero también, objetivamente hablando, ¿dónde se equivocaron? ¿Dónde fallaron que hoy repercuten en mí? En mis conductas, en mis actitudes, en mis pensamientos. Ven, tenemos que tener claridad en este sentido. Bueno, vamos a correr porque me faltan todavía 2 fenómenos dentro de la crisis evolutiva
o la crisis del desarrollo, que es el tema que hoy vengo trabajando. La pérdida de un ser querido es uno de los aspectos también importantes que se dan. En la conyugalidad puede morir un cónyuge, uno de ellos por enfermedad, por un accidente, puede también morir un hijo, una persona muy cercana a esa estructura familiar, y esta pérdida tan significativa genera emociones, sentimientos que abruman, que alteran, que van distorsionando la dinámica funcional que antes existía en la familia. Una conyugalidad que ha experimentado, por ejemplo, el secuestro de un hijo, nunca apareció, que un hijo muere, por ejemplo, ahogado, donde empiezan a maquinarse pensamientos en relación a quién pudo haber sido el culpable, cómo fue que lo descuidamos, qué pudimos haber hecho para que esto no sucediera. Fenómenos impresionantes brotan de estos acontecimientos que van generando un sisma, una ruptura tremenda en la dinámica de la familia. Por eso también es importante considerar, ¿hemos aprendido de la muerte? ¿Hemos logrado superar este duelo? ¿Hemos podido romper con este sentimiento que nos vulnera, que nos distancia como esposos? Esto es importante de conocer. Vean, voy a decirlo, porque esto sana muchos corazones. Si decidimos en algún momento abortar, nadie lo sabe, lo tenemos así callado. Nunca nadie se ha dado cuenta cómo, don Willy, usted me está diciendo esto. Esto nadie lo sabía. Míreme a los ojos. Hoy mi conyugalidad experimenta crisis, pleitos, problemas, nos agarramos cada día, no podemos encontrar un norte, hemos ido donde un montón de profesionales, no logramos sanar. Mucho cuidado. La pérdida de un ser querido puede estar alterando la dinámica de la conyugalidad. Y por último, el síndrome del nido vacío. Cuando los hijos se van de casa, ya estamos en una edad avanzada, tenemos que reencontrarnos, tenemos que volver a descubrirnos como pareja. Nuestros hijos no vienen a casa, ya no llegan con la frecuencia de antes, tienen ya sus amigos, sus esposas, sus esposos, sus propios hijos. Nos sentimos solos, abandonados, no sabemos qué hacer ya en común. Crisis evolutiva provocada por la ausencia, por esta migración natural de los hijos que altera, daña, destruye también la estructura de la conyugalidad, sobre todo si uno de los dos progenitores se dedicó al cuidado de los hijos durante toda una vida. Muchas veces en estos casos la madre se sacrificó, se entregó, iba a reuniones, participaba con sus hijos en diferentes actividades, los llevaba a natación, los llevaba a jugar bola, toda esta temática familiar que la absorbía generalmente uno de los dos progenitores porque el otro laboraba. Esta persona puede impactar negativamente más cuando este fenómeno se da en la realidad del hogar. Y por eso es que vemos separaciones, divorcios a diferentes etapas del ciclo evolutivo de la familia. Ya hemos comprendido por qué. Porque no se logra solucionar
las diferentes crisis que se van dando. Como son evolutivas, tengo que transitar a otra crisis, a otra etapa del desarrollo de la familia, manteniendo aún crisis anteriores sin resolver. Voy a tratar de explicarlo de nuevo. Transito a otra crisis o a otra etapa evolutiva sin haber resuelto crisis previas de etapas anteriores. Y por lo tanto, no sé nadar en estas aguas turbulentas. Es que no veo con claridad, no sé a dónde está la tierra. Nado, me canso y no sé, no avanzo, no llego a tierra firme. Ahí se ocupa ayuda, se ocupa terapia. He explicado, por lo tanto, los fenómenos que se dan en esta crisis del desarrollo que alteran la dinámica de la familia y por lo tanto pueden impactar con alteración, con disfunción, con situaciones que para nada son adecuadas y por lo tanto van fragmentando, van desintegrando la realidad de la familia. Mi nombre es Willy Molina Sánchez, soy asesor y orientador de familia, familiólogo, terapeuta de familia. A través de Harmonifan lo invito a que nos pueda seguir, a que nos pueda sintonizar cada semana, donde tenemos espacios formativos y lo invitamos también a que usted haga el esfuerzo, a que pueda buscar la ayuda adecuada, la ayuda oportuna, no se espere. Si usted se golpea duro en el pie, por ejemplo, y lleva 3 meses y ese pie no sana, usted va a buscar una ayuda adecuada, un ortopedista, que le haga una radiografía en su pierna, que le indique si es una situación muscular o una situación de hueso, qué es lo que le está repercutiendo en su pierna y por qué el dolor no cesa. El ortopedista o el especialista le mandará medicamentos, ejercicios, algo que le ayude a sanar el problema que está teniendo. No se deja, ¿verdad que no? Porque qué cansado, me duele caminar. Es que muchos hoy les duele la familia, caminan rencos en la familia, pero no busco ayuda. No, yo voy a salir solo. No se engañen, hay que buscar ayuda. Hay que buscar temáticas que me construyan, que me ayuden a salir adelante, a superarme, a comprender qué me pasa para poder ayudar a los otros. Recuerde, no es buscar culpables, es comprenderme yo para construirme a mí mismo, para ayudar a los demás. Qué gusto haberle acompañado a través de este espacio. Lo invito a seguirnos, a darle me gusta a este programa, compártalo con otras personas también. Gracias por estar atentos, por compartir con nosotros sus comentarios, los voy a leer luego, ahí estaré escribiendo algún comentario al respecto. Muchísimas gracias, hasta pronto, que esté muy bien.